Bien, hermanos, vamos a hacer un repaso rápido de un documental que se está esparciendo, se está viralizando rápidamente bajo el nombre de Purgatorio o Vida después de la muerte o Llamados a la Santidad, de distintos nombres. No hay peor mentira que la que lleva unas gotas de verdad. Entonces, en base a cosas que son ciertas, construyen cosas que son falsas. Este documental tiene cosas que son terriblemente falsas y anticristianas, anticatólicas, que van en contra directamente de la fe. Hay cosas que son ciertas, cosas que son correctas, pero esos son los enganches, son los anzuelos para mantener a la persona emocionada, mantenerla enganchada en la trama. Y vamos a mostrar solo unos pequeños detalles para que noten el calibre de la malicia que hay aquí en este tipo de material. Por ejemplo, vamos a ver que en esta escena muestran que una persona falleció. Dicen que la persona, es el alma supuestamente de la persona que falleció, quedaría dando vueltas entre las personas aquí en el mundo, en la tierra, y que quedaría pidiendo que los demás oraran por ellas. Entonces ahí se genera una confusión, porque es cierto que el alma de un fallecido necesita que oren por ella, pero no se queda dando vueltas en la tierra penando, se va al purgatorio. Gracias a Dios se va al purgatorio a limpiarse. No se queda dando vueltas en la tierra. Ahí hay un problema grandísimo, porque aquí lo que muestran es que el alma de esta persona, frente a sus familiares que supuestamente son muy ingratos, no tiene quien pueda rezar por él. No tiene quien pueda rezar por él. Entonces hay uno de sus quizás amigos que se queda en la iglesia rezando y él se arrima a él. Y según lo que dicen aquí, en este documental, las almas se quedan arrimadas o siguen a aquellos, se quedan acompañando a quienes rezan por ellas aquí en la tierra. ¿Eso es fe católica? ¿Quién enseñó eso? ¿Cristo? ¿De dónde sacaron eso? Eso es invención de cabecita de hombre, es una invención. Es cierto que las personas tienen que orar por las almas, pero no es cierto que se quedan aquí en la tierra penando y siguiendo, poco menos persiguiendo a aquellos que sí rezan por ellos. Eso es completamente falso. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Porque aquí ocurre algo impresionante. Aquí tenemos que poner mucha atención.
A menudo, entre ellos, se siente perdida y aterrorizada. Dice que el alma no haya qué hacer en la tierra, se empieza a sentir aterrorizada. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que tras la muerte, el cuerpo de una persona se destruye, mientras que su alma va al encuentro de Dios. Es entonces cuando descubre las consecuencias de sus decisiones en la vida terrenal. Se encuentra en lo que se conoce como el juicio final. Alto. Es entonces cuando descubre las consecuencias de sus decisiones en la vida terrenal. Se encuentra en lo que se conoce. ¿Juicio final? Cuando cuando una persona muere, ¿su alma va al juicio final? O sea, ¿cuántos juicios finales hemos tenido? El juicio final es el juicio final, es el día postrero. Cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguen la estratia de ángeles, la milicia celestis de Deus Sabaoth, Dios de los ejércitos. El juicio final es el juicio final. No es, el otro es el juicio personal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Como el juicio final. En el juicio final solo se aplicará. Atención a lo siguiente. En el juicio final solo se aplicará un criterio. Un criterio. El amor. El amor, dice. Como dice Jesús en el Evangelio 25, según San Mateo, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que no hicisteis a uno de los más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Es por ello que, cuando lleguemos a la otra vida, el criterio final será la misericordia. En base a esto, seremos juzgados al final de nuestras vidas. Atención con eso, ¿escucharon bien? Lo que está diciendo ese sacerdote, o no sé si será sacerdote de verdad, está utilizando Mateo 25 para decir que lo que es cuando cuando nuestro Señor Jesucristo dice lo que le hacen al más pequeño, al más pequeño me lo hacen a mí, está torciendo el Evangelio para decir lo que, como no le hicieron algo a algún pequeño, por lo tanto ustedes no han hecho nada. Por lo tanto, Cristo no tiene de qué acusarlos. Cuando se presenten frente a nuestro Señor, Él no va a tener de qué acusarlos porque ustedes no le han hecho nada a ninguno de sus pequeños. Eso es lo que está diciendo. Si quieren, lo revisamos nuevamente. Pero antes vamos a revisar lo que dice en verdad el texto.
Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era huésped y me hospedasteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y me viniste a ver. Entonces le responderán los justos y dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped, diciendo te vimos vagando, por decirlo así, y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y respondiendo, el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Este es el punto de donde se engancha. Y respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, acá dice, en latín dice, claro, fratribus, fecistis uni exis fratribus, meis nimis, de los míos pequeños, mi fecistis, de mis hermanitos o de mis queridos pequeñitos, de mis fratres, de mis parientes pequeñitos, de mis hermanos pequeñitos o mis queridos pequeñitos. A mí me lo hicisteis. Entonces, ¿se fijan? Está diciendo que lo que le han hecho a sus pequeñitos, a sus hermanos pequeños, es decir, de cualquiera de todos nosotros, porque todos nosotros somos hermanos en Cristo, hermanos de Cristo, hijos de nuestra Madre María Virgen por siempre, a cualquier cosa que le hayan hecho a uno, se lo hacen a Cristo. Entonces el sacerdote del documental dice, si usted no le ha hecho nada a nadie, entonces Cristo no le puede recriminar nada. Y olvida lo que viene a continuación. O no lo menciona intencionalmente. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Era huésped y no me hospedasteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama omisión. Una persona,
para no haber cometido ninguno de estos puntos, tendría que ser prácticamente un santo. Porque todos hemos fallado por omisión en estos puntos. Todos. Porque se peca por acción y omisión. Entonces habría que ser un santo para no pecar de algunas de las cosas que aquí se nombran. Solo algunas de las cosas que aquí se nombran. Dentro de todas las cosas, de los modos y cosas que se pueden por las cuales se puede pecar, habría que ser santo. Pero el sacerdote del documental hace un truco bastante ¿cómo llamarlo? Escalofriante, porque en el fondo al hacer eso le está negando a las personas la posibilidad de redimir su alma, de pedir perdón, de encaminarse. Porque les está diciendo en el fondo a las personas, usted no ha hecho nada. Cristo lo va a recibir con amor, porque usted no le ha hecho nada a nadie. En el juicio final. Además, llaman juicio final al juicio personal. Otro error. Que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que se conoce como el juicio final. En el juicio final solo se aplicará un criterio: el amor. Como dice Jesús en el Evangelio 25, según San Mateo, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que no hicisteis a uno de los más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Es por ello que, cuando lleguemos a la otra vida, el criterio final será la misericordia. En base a esto, seremos juzgados al final de nuestras vidas. Está diciendo, básicamente, apoyándose, diciendo que si no lo hicieron, no pueden ser juzgados. Si no le hicieron nada a ningún pequeñito, no pueden ser juzgados. Deshonesto es la palabra. Lo que está haciendo es deshonesto. Está tergiversando las escrituras, nuestro libro sagrado, de manera deshonesta. Y eso no se hace. Eso es grave, es gravísimo. Y miren, esto es lo que llevamos esto es lo que ha avanzado el documental. 13 minutos. De 1 hora 25. Esto está lleno de mentiras. Lleno de mentiras. Solo les mostré eso para que tengan a la vista el tipo de cosas que están dando vuelta por la internet. Y se cuiden. Cuiden su alma. No sigan esas
esos cultos que hablan de que al final todos se van a ir al cielo porque al final Dios es amor y a todos los va a perdonar, y que si la persona le pide perdón a Cristo, a nuestro Señor, él no puede negarse y todas esas cosas. Eso es falso, eso es un invento. Eso es un invento. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué vino? Porque si no, ¿para qué pasó por la cruz? Por eso, ese tipo de creencia que se está haciendo muy popular es anticatólica, es anticristiana, es del malo. Porque ese camino fácil, salvación express, eso no existe. Eso no existe. Eso lo inventaron para atraer personas, para ver si así podían atraer más personas. Y se ha hecho muy, muy, muy popular, porque ofrece salvación express. Y eso no existe. La salvación viene por la cruz. Viene por seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, por educar nuestra alma en su camino, espiritualizándola. Que nuestra alma reciba el alimento, reciba el pan del cielo, la carne del Cordero. Reciba en la Santa Misa el sacrificio incruento de la carne del Cordero, el pan del cielo, tal como nuestro Señor nos enseñó a través del Paráclito. ¿Cómo se recibe al Rey de Reyes? ¿Cómo se recibe el pan del cielo que es santo? Eso ya lo hemos conversado en otras ocasiones. El Rey de Reyes se recibe de rodillas porque es rey. El pan del cielo se recibe en la lengua porque es santo y no puede tocar nada que no sea santo. Por eso se santifican todos los utensilios del altar, porque reciben el cuerpo de Cristo. O si no, no tendría sentido que se consagraran ni siquiera las manos del sacerdote, si es que van a andar manoseando el cuerpo de nuestro Señor. Por eso necesitamos que los fieles se unan y defiendan la iglesia de Cristo, la de siempre, la de 2000 años, la defiendan tal cual es. Como Cristo nos enseñó, como el Paráclito nos enseñó, como los santos nos han ido ayudando a perfilarla por su humildad y su valentía, han dejado que el Espíritu Santo hable a través de ellos. Nosotros somos católicos, apostólicos romanos, que pertenecemos al rito latino. Y esa es nuestra Santa Misa, de la cual nos tienen privados hoy en día. Nos tienen privados de educación, de catecismo, nos tienen privados de la historia de nuestra Santa Iglesia, nos tienen privados de todo lo que no sea moderno. Nos hablan solo de cosas modernas del mundo, y eso mantiene a las personas en la ignorancia y creen que lo único que hay que hacer es hacerle caso al Papa porque eso es ser católico, y si alguien comenta cualquier cosa que dijo el Papa, eso es atacar a la iglesia. No, hermanos, eso no es atacar a la iglesia. Eso es amar a la iglesia. De no ser que, claro, obviamente hay personas que lo atacan, pero eso no es el tema. Esos son otro tipo de personas.
Cuando uno conversa respecto de lo que dijo algún obispo, lo que dijo el Papa, etc., está comentando las cosas que ocurren en nuestra iglesia, la que Cristo nos dejó. Y eso es normal, siempre que se haga de buena fe y se haga de manera constructiva. Y no nos dejemos llevar por este tipo de material que supuestamente está hecho para católicos, pero está totalmente tergiversado, lleno de errores que llevan a la perdición del alma. Lamentablemente. Porque si una persona que no ha tenido un catecismo correcto, dado que hoy en día no se enseña catecismo, se enseñan unos libros que son como libros de esos como de colegio, como de escuela, que le enseñan a los niños en el colegio, en la escuela, pero los catequistas no llevan los libros de catequismo, el catecismo no lo pasan, no pasan catecismo. Enseñan unos programas que están en unos libros llenos de dibujos animados, así como con dibujitos y cositas así, y no están enseñando la sabiduría de la Santa Iglesia. Y somos los fieles los que tenemos que recuperar la Iglesia de Cristo como un frente de acción piadosa. Recibir la comunión como el Espíritu Santo nos enseñó ya hace muchísimos siglos que ya nos enseñó. Seguir el rito latino, porque somos católicos apostólicos romanos. Defendamos la Iglesia de Cristo, que no nos metan una iglesia que no corresponde, que no nos metan una iglesia que no corresponde. Porque incluso en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, Dios ya lo dice. Los ídolos de los cultos ajenos, destrúyelos, desármate, deshazte de todos esos cultos ajenos. Eso de que todos los cultos llevan a Dios es una farsa. Eso es la falsa iglesia. Eso no existe. Solo hay un camino que se llama Jesucristo. Solo hay una iglesia que fundó Jesucristo. Solo hay una manera de volver al Padre, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestro Señor Jesucristo se le ama cuidando su palabra. Cuidemos su palabra, cuidemos su iglesia, porque es la única posibilidad que tenemos para salvar el alma, la suya y la de sus seres queridos. Así es que con completo amor al Espíritu Santo, a nuestra Madrecita, que Dios los bendiga.